Bueno, pues gracias, Daniel. Muchas gracias por conectaros de nuevo y también a las personas que lo vais a ver más tarde. Os agradezco que dediquéis este rato y que os parezca un tema relevante. Es verdad que el tema de la gestión de conflictos y la gestión de conflictos con hijos e hijas adolescentes es un tema que tiene muchas aristas y que nos puede dar para muchas sesiones y de mucho tipo. Lo que hemos intentado en estas dos sesiones es hacer algunas pinceladas para daros algunas claves de una gestión positiva del conflicto y sobre todo entender el conflicto, como veíamos en la anterior sesión, de otra forma, de entender el conflicto como una oportunidad y como algo que resolver y no como algo negativo y que genere dolor. Hoy la sesión va más enfocada a cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en los conflictos que tengan, los conflictos que suceden en el centro educativo o que sucedan en otros contextos, en un contexto, pues en el club deportivo al que están apuntados o en la calle cuando quedan con sus amigos, ¿no? Entre esos conflictos que tienen interpersonales los y las adolescentes, cómo les podemos ayudar y también cómo podemos gestionar los conflictos que sucedan en nuestra casa, pues entre uno de los hijos adolescentes y su hermano o su hermana, y entre nosotros incluso, ¿no? Cómo podemos ayudarles. En realidad es capacitarles y darles herramientas para que ellos puedan tener autonomía y responsabilizarse de sus propios conflictos. Porque como recordaréis los que os metisteis en la sesión del martes, era un poco la conclusión. Al final, los conflictos son propios, son de cada uno, y los conflictos que tienen los y las adolescentes son suyos. Por tanto, el primer aprendizaje es ese, que ellos tienen que responsabilizarse y tener autonomía en sus conflictos. Por eso es muy interesante algunas ideas que se generan y algunas herramientas que se generan en los centros educativos, como los equipos de mediación, donde son los propios chicos y chicas los que entre iguales intentan resolver los conflictos. Desde luego con un apoyo, con un asesoramiento, con un trabajo también de un equipo de profesores que está previamente formado, que además aprovecho para decir que en el caso del Instituto de Elías Rayuela es un equipazo, capitaneado por la coordinadora de bienestar, Mercedes, y que trabaja atentamente todos estos problemas. Vamos a comenzar y lo primero que, ya como sabéis, nos vamos a orientar en varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a encontrar una solución a los conflictos que suceden en el instituto o incluso en otros espacios donde están nuestros hijos e hijas? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es la escucha activa. Aquí os hago una pregunta que sí que me gustaría que reflexionaseis y en ese chat de preguntas-respuestas, si alguno quiere poner algo, está invitadísimo. ¿Qué preguntamos a nuestros hijos e hijas? ¿Qué preguntas les hacemos? Generalmente cuando nuestro hijo o hija viene del instituto, la pregunta típica de todas las familias es ¿qué tal el día? ¿Cómo te ha ido en el día en el instituto? En el mejor de los casos hay familias que ni siquiera preguntan esto, pero es una pregunta muy habitual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho en el instituto? El que has hecho en el instituto es tan amplio. En el instituto pasan, a lo mejor han tenido 6 horas de clase, 6 o 7 horas de clase, el recreo, habrán hecho prácticas en biología, un examen en matemáticas y habrán leído un libro en lengua. Han pasado tantas cosas que no os la van a resumir en esa pregunta, pero como si a ustedes les preguntan qué tal el día en el trabajo, tienen muchas cosas que contar y probablemente se limitarán a decir bien, aunque no hayan estado tan bien. Entonces, la escucha activa tiene que ver con interesarse, ¿vale? Escucharles y preguntarles otras cosas. No sé, por ejemplo, se puede preguntar qué has hecho en el momento del patio, con quién estás, quiénes son tus amigos, con quién te llevas mejor, con quién te llevas peor, has tenido algún problema, qué tipo de cosas soléis hacer en los tiempos de intercambio entre que viene un profesor y otro, qué pasa en ese rato. No preguntarles esas cosas que no solemos preguntarles es una primera forma para gestionar los conflictos. ¿Por qué? Porque es tener otro tipo de información, la información de las relaciones sociales, no solo la información académica. La información académica les va a llegar, pues les va a llegar a través de las notas, pero esta otra información solo les puede llegar a través de sus hijos e hijas o cuando ya ha habido un conflicto más grave y sí que intervienen otros adultos para informarles. Y la escucha activa tiene que ver con cuando nuestro hijo o hija nos está contando algo,
Pues, por ejemplo, tengo yo aquí el móvil, será muy habitual esto de, ajá, usted que sí, sí, sigue hablando y no escuchamos. No solo hay que escuchar, sino tenemos que parecer que escuchamos. Nos tiene que interesar lo que ellos y ellas nos puedan decir. Porque al final, aunque a nosotros nos pueda parecer una verdadera tontería, el último problema que han tenido, para ellos les va la vida, ¿no? Y es una cuestión muy importante y que tienen que tomar una decisión. Por lo tanto, la escucha activaría, y nunca mejor dicho, sus ganas de seguir confiando en nosotros y que nos cuenten más cosas. Además, hay algo clave, que es la coherencia. La coherencia, si hay una línea, que es una línea en la que se trabaja, que es una línea, sobre todo, una línea en la cual desde el centro educativo el mensaje que se manda es, si hay un conflicto, tenemos que gestionarlo de una forma positiva, tenemos que apoyar y tenemos que ayudar. Y desde luego no lo podemos gestionar con violencia, porque eso va en contra de las normas del propio centro. Lo que nosotros no podemos es mandar mensajes contradictorios. Muchas veces, muchas familias, cuando hay un conflicto, dice, oye, si te pegan, no he estado en primaria, si te pegan, pega tú más fuerte. O si tienes un conflicto, ataca o si te insultan, tú insulta más. No es una cuestión de caridad cristiana, de poner la otra mejilla y de intentar que como si no hubiera pasado nada. No, simplemente asumir que la violencia o que tomarnos la justicia por nuestra mano en la sociedad en general no tiene cabida. Pero es que menos en un centro educativo que tiene sus normas. Es como si ustedes eh, invitan a sus hijos e hijas a delinquir, ¿no? Es como, sí, si a ti te pegan, pega más fuerte, ¿no? Si a ti te roban, roba más fuerte. En otros contextos jamás los dirían. ¿Por qué en el contexto educativo se utiliza? Pues yo creo que tiene mucho que ver con que creemos que son cosas de niños y no nos damos cuenta que también hay una normativa que hace que sus hijos e hijas pueden estar expulsados por este tipo de actitudes. Por lo tanto, la coherencia y la coherencia va ligada a intentar, oye, ¿qué ha pasado? Vamos a intentar resolver esto a través del diálogo, ¿vale? El diálogo, la empatía, el ponerse en el lugar del otro es fundamental. Lo hablábamos en la otra sesión, incluso respondiendo a una pregunta de cómo podemos ayudar a que nuestros hijos no sean futuros acosadores y tal. Y la educación en empatía, en pensar cómo se pueden sentir los demás es clave. Además, la responsabilidad. El conflicto es tuyo y yo te escucho, pero la decisión la tienes que tomar tú. Hoy hablaremos de qué son las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer cuando hay un conflicto. Y la primera es lo del consejo. Ya les voy a explicar en un rato mejor esta idea, cómo los consejos son malos enemigos. Y luego, por otro lado, la autonomía, que tengan la capacidad de decisión. Recordar, como decíamos también el día anterior, no hay una única verdad en los conflictos y la perspectiva de nuestro hijo puede ser una perspectiva totalmente verdadera y él o ella lo sienta así, pero no quiere decir que el conflicto se haya desarrollado tal cual lo está sintiendo esa persona. Puede ser que el conflicto es su visión, es su perspectiva, pero hay otra perspectiva o otras miles de perspectivas, tantos como involucrados haya en el conflicto. Por lo tanto, si por ejemplo vamos a ir a un centro educativo, pues primero vamos preguntando qué ha podido pasar. Oye, he hablado con mi hijo, me ha dicho esto no sé cómo podemos gestionarlo, no sé cómo se sentirá el otro chico o la otra chica, ¿vale? Y luego hay una cuestión muy peligrosa que es lo de magnificar, es decir, cuando hay un conflicto entre adolescentes, creer que es algo, hacer una gran bola de nieve o al revés, o infravalorarlo. Va, eso es una tontería, no tiene sentido. No podemos caer ni en un error ni en otro, es igual de peligroso los dos. Creer que ha pasado algo gravísimo cuando verdaderamente ha sido una discusión entre compañeros o creer que ha pasado algo, una tontería cuando sí que es algo que está afectando a nuestro hijo o a nuestra hija. ¿Vale? Un poco se relaciona con dos tipos de modelos, dos modelos educativos. ¿Qué preguntamos? ¿No? ¿Qué cosas preguntamos cuando nuestro hijo o hija tiene un conflicto en el colegio? Desde un modelo retributivo se preguntaría, que es el típico, lo que es las preguntas que solemos hacer y que se solía hacer incluso en los centros educativos y las familias. Se pregunta qué ha pasado, quién o quiénes son los culpables, esta idea de quién tiene la culpa, ¿no? ¿Quién ha sido, no? Muchas veces entre hermanos incluso lo habrán notado, no, es que él me insultó primero, no, es que él me pegó primero. Pues va un poco en esta lógica. ¿Y qué sanción vamos a poner? ¿Cómo se va a terminar este conflicto? Que evidentemente este conflicto, para que se termine, hay unas consecuencias que es una sanción. Entonces, esa sería la idea de modelo retributivo.
Os propongo otras preguntas. La pregunta de qué ha pasado tiene que estar, porque es una pregunta muy adecuada, porque es buscar información y es aprender. Al final es preguntar y de ahí poder hacer otras preguntas que vayan más concretas a algunos términos, a algunos puntos. Luego hay una pregunta que no se suele hacer. ¿Qué pensabas, qué sentiste o qué hiciste? Eso, ¿qué sentiste, no? En este momento, cuando te llamó, te insultó, ¿qué cosas sentiste? Y muchos de los adolescentes dirán, bueno, pues si me sentí mal. Mal no es un sentimiento, ¿no? Esto hay que trabajarlo un poquito más. ¿Qué sentiste? ¿Frustración? ¿Te sentiste impotente porque te dijeron que eres mal jugando al baloncesto y verdaderamente tú sientes que eres malo al baloncesto? Pues que hablen porque también estamos previniendo otros posibles problemas de salud mental. Eso, ¿qué hiciste en ese momento? Cuando te dijeron eso, ¿cómo reaccionaste tú? ¿Vale? ¿A quién ha afectado? Es decir, esta pelea que habéis tenido entre dos compañeros, ¿ha afectado a alguien más en la clase? Entonces ellos os podrán contar, pues mira, sí, a fulanita que es amiga de los dos y la pobre se ha quedado muy mal y muy triste. Al profe que estaba llegando y justo ha visto que volaba un estuche, ¿no? En medio de clase por nuestra discusión y ha empezado a decir que nos callemos y nos ha mandado a los dos a jefatura. Vamos, digamos, quiénes son los actores que están participando de una u otra forma en este conflicto. Porque también podemos ver actores que participen de una forma negativa. Sí, pues también ha afectado a mi amigo fulanito que me ha dicho que le pegase y yo le he dicho que no sé qué. ¿Vale? Sí que es muy importante esta otra pregunta. ¿Qué necesitáis para que este conflicto se termine? ¿Qué necesitas tu hijo? ¿Qué te gustaría? Me has dicho que te has peleado con un amigo, con un compañero. ¿Qué necesitas para que esto no vuelva a suceder? Pues que me respete. Generalmente en la adolescencia es una cuestión de necesito respeto, no siento que me respete, entonces yo no le respeto porque siento que él no me respeta. Entonces, generalmente los compromisos, cuando en mediación trabajamos, hacemos mediaciones, van mucho en comprometerte a respetar a la otra persona o a tener unos mínimos de educación, una convivencia mínima para poder, una coexistencia en clase, pero algo como que, digamos, cuando las mediaciones en adultos son mediaciones que van a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que generalmente es que me pagues no sé qué, que me comprometo a hacer no sé cuántos. Sin embargo, en la adolescencia son menos tangibles y tienen más que ver con cuestiones de futuro, con cuestiones de qué podemos hacer para que no se vuelva a repetir. Y si nosotros hemos hecho algo malo, nuestro hijo o hija ha hecho algo malo, hay una pregunta que hay que hacer, que es ¿qué podemos hacer para repararlo? ¿Qué puedes hacer tú, porque es tu responsabilidad, para reparar el daño hecho? Porque los castigos muchas veces no reparan directamente el daño, ¿no? A lo mejor, oye, pues, no, pues mira, es que es un chico que estaba muy mal en clase. Bueno, pues a lo mejor te puedes acercar tú de vez en cuando y preguntarle cómo te sientes o intentar eh, integrarles cuando haya grupos de trabajo. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer tú para reparar el daño que has hecho con una conducta que has hecho mal? O pues directamente pedirle perdón al profe porque en su clase nos hemos empezado a discutir y decirle, oye, mira, esto ha sido una vergüenza y no tiene que volver a pasar. Seguimos. Y ahora vamos a pasar un poco a la idea de la mediación, como bien os ha comentado Daniel al principio de la sesión, este centro desde hace un par de años tiene un proyecto de mediación precioso, donde son los chicos y las chicas los que ayudan a sus compañeros a la resolución de conflictos con ayuda de profes. La mediación siempre es un proceso voluntario, imparcial, y que utiliza el diálogo como base, ¿vale? Para eso es muy importante que el profesorado se forme, que en este caso se ha formado intensamente y se sigue formando anualmente. La implicación de los alumnos, porque hay una doble oportunidad de aprendizaje y no es la única solución que se tiene que aportar como centro educativo para prevenir los conflictos y ayudarles. Tiene que haber una parte previa, la de la prevención, que también me consta que se trabaja en bastantes actividades de cohesión grupal y de intento de mejoras de la convivencia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, pues un poco sería, ¿qué pasa? ¿Cómo debo intervenir cuando hay un conflicto en el ámbito familiar o cuando el conflicto
no viene desde el centro educativo, sino es un conflicto pues, que puede pasar con un primo, con un amigo, con un hermano, fuera de un poco de la lógica del centro educativo. Vale. Pues lo primero es, hay tres estrategias básicas para gestionar los conflictos. Uno es son los límites, el establecer y el mantener los límites. Esos límites tienen que venir, que de hecho también lo decíamos en la sesión anterior, esos límites tienen que venir por la participación, con la participación del y la adolescente y la explicación. Es decir, explicar por qué se ponen esos límites. No es una cuestión de, pero si soy, oye, yo tengo capacidad de decirle a mi hijo que no puedo hacer algo porque sí, porque yo tomo esa decisión, correcto, pero no estamos hablando de niños, estamos hablando de, aunque nos cueste a veces asumirlo, estamos hablando de adolescentes que están dando pasos para llegar a su adultez. Entonces, a su edad adulta y necesitan que les expliquen las decisiones que toman, decisiones que les afecten a ellos directamente. Y los límites que se les imponen son unas decisiones que te afectan directamente. Además, así nos aseguramos que los puedan asumir mejor, porque las cosas que no entendemos no tenemos por qué respetarlas. Si yo hay alguna medida, esto les pasará seguro también a ustedes en sus puestos de trabajo. No, hay un nuevo jefe, una nueva jefa y llega y pone una medida que no entienden o tienen algo que hacer que no lo terminan de hacer. Habrá días que se les olvidará hacerlos, habrá otros días que no lo hagan por rebeldía y seguramente los peleen día a día el que eso es una absurdez y que les quita tiempo de otros trabajos mucho más valiosos y que no lo entienden. Entonces, cuando no entendemos algo, pues nos cuesta más cumplirlo. Así que si se lo explicamos y lo entienden, probablemente esos límites los cumplan de una forma más adecuada. Trabajar la confianza y el respeto a los demás, el respeto a uno mismo, cuidarse, quererse y apoyarse y también cuidar y querer al entorno y la confianza, es el establecer esos vínculos donde te puedan contar, pues a través, como hemos hablado antes de la escucha activa, los problemas que tengan. Dentro de que hay que tener aquí en cuenta que las familias tienen varios roles, pero no tiene que ser únicamente el rol de amigo. De hecho, el rol de amigo, un padre, una madre, una abuela, una tía, tienen ese rol, padre, madre, abuela, tía, que es un rol verdaderamente importante. No hace falta querer ser también amiga. Los amigos los va a tener fuera. Como padre y como madre, pues tendremos que establecer límites y tendremos que decir que hay cosas que no están bien. Incluso habrá que veces que tomar decisiones y ver pues si es un castigo o una consecuencia a un acto que ha cometido mal. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay otro tema que es los roles, responsabilizarles de determinadas cosas. Cosas en la casa, pequeñas acciones donde ellos entiendan que son parte de una unidad familiar. No, nosotros no trabajamos, digamos que las familias, los padres, las madres, no tienen que trabajar por y para los hijos, sino tienen que trabajar también con los hijos en muchas cosas. Pues evidentemente aquí hay que poner la lavadora y podemos dividirnos quién la pone cada día. Tú me ayudas a atender o trabajamos juntos para limpiar la casa o digamos porque, claro, porque son mayores y pueden empezar a asumir determinados roles. No os digo que todos, pero sí que pueden asumir responsabilidades que les van a hacer también meterse totalmente en la dinámica familiar y entender que las decisiones también les afectan a ellos porque son parte de un todo. Seguimos. Las estrategias básicas de resolución de conflictos es la negociación interpersonal, la negociación entre dos personas, que esa es la ideal, ¿no? La que suele pasar, ¿no? Cuando tenemos un conflicto con alguien, lo negociamos de una u otra forma, a veces salimos ganando, a veces perdiendo y a veces ganan las dos personas. La mediación es cuando hay un tercero, una persona que les ayuda a buscar una solución. Y el arbitraje sería la mediación que se suele dar, la gestión que se suele dar en un contexto familiar o en un centro educativo. Incluso el arbitraje es cuando alguien que tiene más capacidad de decidir toma la decisión del conflicto, ¿no? Pues dos hermanos que se han peleado van, se lo cuentan al padre o a la madre, el padre o la madre ponen una solución. Pues venga, pues la Play solo vas a jugar tú los lunes, tú los martes y tú los miércoles. Y los jueves nadie porque tenéis que estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ese sería un arbitraje, es decir, de un problema que han tenido otros agentes, hay un juez, un árbitro que toma una decisión, bueno, pensando un poco qué es lo mejor para esas personas. Y eso es lo que suele pasar. De hecho, es como se resuelve clásicamente los conflictos, tanto en la familia como en los centros educativos, bueno, pues por una cuestión jerárquica, ¿no? Que siempre hay alguien que puede tomar esa decisión. ¿Qué podemos hacer? Pues enseñarles que hay varias estrategias y cómo pueden negociar y cómo pueden escuchar a los demás en una mediación, que hoy vamos a hablar también un poquito de eso. Y luego unas habilidades que son la de relajación y calma. Cuando nosotros estamos muy enfadados, de repente nos invade la ira o nos invade la rabia, nos invaden emociones. Entonces, en ese momento de inundación emocional es un momento en el que no se puede buscar una solución al conflicto. En ese momento lo que tenemos que hacer es limpiar las emociones. ¿Cómo se limpian las emociones? Pues alejándonos del foco del conflicto. Oye, vamos a dar un paseo, vamos a tomar un vaso de agua, vamos a descansar un poco, vamos a relajarnos. Venga, ponte esta canción que te va a relajar. Vamos a contar hasta 10, ¿no? El clásico. Voy a respirar y contar hasta 10. Pues esto nos ayuda a calmarnos, a relajarnos y luego tomar y luego empezar a dialogar desde otro punto, sin tener tanta emocionalidad en los argumentos, ¿no? Intentar racionalizar ese proceso. Además, es muy interesante que enseñemos a nuestros hijos e hijas a identificar sus emociones, y esto desde muy pequeños. Y si no hemos hecho este trabajo antes, se puede hacer ahora. Generalmente hablamos de las emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira, pero la realidad es que hay miles de emociones. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner esta porque es una tabla periódica de las emociones, ¿no? Para la gente científica seguramente le haga hasta gracia. Entonces es como hay emociones básicas que además esas emociones se multiplican. Y es interesante esto de definir bien las emociones porque nos dan más pistas para solucionar los conflictos. Por ejemplo, no es lo mismo sentir tristeza en sí que sentir melancolía. La melancolía puede tener hasta un punto positivo, que es echar de menos algo que has disfrutado, algo que te gusta, no recordar. Y claro, y tampoco es lo mismo sentir, por ejemplo, culpa que sentir celos, ¿no? Entonces nos va haciendo. Bueno, pues que definamos mejor lo que ha pasado y intentemos buscar una solución más adecuada a ese conflicto. Por lo tanto, poner vocabulario emocional es una muy buena idea. Incluso ese vocabulario emocional no solo hay que intentárselo poner a sus hijos e hijas, sino que también incluso lo pueden ustedes practicar. Intenten no definir un poco más. ¿Cómo están? No, estoy bien. Bueno, pues bien, ¿qué es? No, pues mira, la verdad que hoy estoy bastante aliviado porque tenía una situación en el trabajo que me perturbaba, que no me gustaba y ahora estoy como muy tranquilo. O mira, en este momento estoy un poco con recelo porque vi una nueva situación con tu tío no sé quién y estoy como un poco así. ¿Vale? Bueno, pues ponemos más nombres a las cosas que eso nos va a ayudar. Hablando un poquito de emociones, estas son las emociones que más aparecen en los conflictos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar cuando aparecen estas emociones en los conflictos? Pues, pues lo primero, tener claro que lo que sienten, que lo que sentimos, no somos responsables de lo que sentimos. Somos responsables de lo que hacemos por lo que sentimos. No sé, perdonadme si este término no se entiende muy bien. Quiere decir, es decir, el sentimiento en sí no es mi responsabilidad que de repente vea algo y me produzca asco, me produzca miedo, me produzca ira. Pero, pero si yo no controlo ese sentimiento y hago acciones negativas por ese sentimiento, ahí sí que soy responsable. ¿Vale? Pues lo primero, explicar, oye, mira, el sentimiento no eres responsable, este sentimiento. De lo que eres responsable, de esa emoción no eres responsable, es de lo que haces por esa emoción. Por lo tanto, si estamos ante un conflicto y se siente miedo y angustia, pues lo mejor es buscar una forma de expresarse y buscar información, es decir, buscar cuáles son los hechos objetivos para que eso me dé menos miedo, intentar pues con datos quitar el carácter más emocional.
La tristeza, lo primero llorar, que es buenísimo. Hay que llorar y cuando estamos tristes hay que animar a que se llore. Y además normalizar, decir, oye, mira, es que todos tenemos días peores, días mejores y la tristeza es algo normal. No nos puede condicionar nuestra vida, pero vas a tener días y momentos en los que hay situaciones que te provocan tristeza. La rabia o la ira, la ira es cuando la rabia se hace más dura y cuando la rabia se queda en un momento de continuo. Esa rabia, esa ira hay que canalizarla a través del deporte, de poder expresar lo que sientes. Luego está la impotencia, que también aparece mucho en los conflictos. Que para trabajar la impotencia hay que hacer un balance de lo que se ha conseguido hasta ahora. Oye, mira, es que tú has conseguido llevarte bien con mucha gente, has tenido amigos a los que has tratado muy bien, no, no pasa nada porque en un momento dado ya has tenido un problema con uno. La confusión. Cuando estamos confundidos, es importante ordenar las ideas, buscar e incluso escribir esas ideas para ordenarlas, nos viene muy bien. La frustración y la decepción, algo que se siente mucho en la adolescencia, se siente a lo largo de toda la vida, pero en la adolescencia es un sentimiento, es una emoción que puede hacer mucho daño. Entonces hay que trabajar la autoestima y fomentar sus cualidades, qué es lo que se te da bien y qué es en lo que eres bueno, porque hay muchas cosas en las que eres bueno. No es verdad que no es como en la etapa de primaria, es un momento, el autoestima tiene una curva muy curiosa, una gráfica, ¿no? Que sería nacemos con muchísima autoestima, la seguimos teniendo porque durante unos años somos los mejores en todo, queremos ganar en todo, además nos aplauden, nos ríen las gracias, nos hacen fotos en cada esquina y nos quieren tanto que nuestra autoestima está en picos altísimos. Hay un punto generalmente muy vinculado a la preadolescencia, los últimos cursos de la educación primaria, donde nos damos cuenta que hay gente que es mucho mejor que nosotros, pues que ese examen de matemáticas no se nos ha dado tan bien, que ese deporte, pues nos eligen un poco más tarde. Entonces nuestra autoestima empieza a bajar y empieza en picado durante toda la adolescencia, es bajada hasta la adolescencia tardía, no es el tercero o cuarto de la ESO, donde ya una persona se va conociendo más y ya va ubicándose, ¿no? En una escala, pues un poco lo que se te da bien, lo que se te da mal. Y ayudarles a conocerse es muy importante. Luego tenemos la vergüenza. La vergüenza se trabaja dejando espacios de intimidad y dando información, ¿no? Y la culpa, que la culpa se trabaja mirando para el futuro, intentando reparar el daño que se haya hecho. Seguimos en esto y cuando tenemos un conflicto, ¿qué cosas tenemos que evitar? Este, esta, Estas líneas las explico mucho a profes y a familias y siempre dicen, hacemos todas mal. Bueno, no pasa nada, es normal. Como familias, como profes, estas a veces se hacen y hay que hacerlas. Pero cuando queremos ayudar a resolver un conflicto, no tenemos que intervenir de esta forma. ¿Vale? Esto, hombre, una cosa es que tú mandes, dirijas, amenaces en otros contextos. Pero para resolver un conflicto es meter más, enfangar más y meter más barro a un asunto que ya de por sí es complicado. Lo primero, mandaron dirigir, el tener que, tienes que, hijo, tú lo que tienes que hacer es alejarte, tú lo que tienes que hacer es no sé qué. Es un error, es quitar la autonomía y capacidad de decisión. Si tú quieres que tenga una conclusión, vamos a preguntarle, oye, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? ¿Y tú eres feliz llevándote con esta persona? ¿Te sientes desarrollado cuando estás con ella o con él? Amenazar. Como no hagas esto, te vas a quedar solo. Como no hagas esto, nadie va a querer ser tu amigo. Como no, como siga siendo así, al final se van a aprovechar todo el mundo de ti. Entonces ahí estás dando sobre todo estás echando más leña al fuego, ¿no? Como se dice popularmente. El sermonear, debes que los mayores no lloran, los adultos, si tú quieres ser un hombre que se vista por los pies, tendrás que hacer. Bueno, pues este tipo de expresiones no suelen acompañarnos ni no suelen ser positivas para los conflictos. Dar lecciones. Ahora no sabes, pero cuando ya seas mayor
comerás huevos, ¿no? Cuando seas mayor te darás cuenta de cómo funciona el mundo real. Bueno, es que el mundo real también es su mundo, ¿no? Es su mundo en ese momento y el mundo de los adultos, y cuando él sea adulto, pues se dará cuenta de otras cosas y a lo mejor tiene otras vivencias muy diferentes a las vuestras y valora que ese conflicto que ha tenido en la adolescencia ha sido de las peores etapas que ha pasado, como puede ser, ¿eh? Y como de hecho en muchos casos es el aconsejar. Lo mejor que puedes hacer es ese consejo. Los consejos generalmente cuando hay un conflicto, esto nos pasa incluso cuando con relaciones de pareja, ¿no? Alguien te cuenta, te dice, oye, mi novio, mi novia, qué mal es, qué mal se ha portado, y tú te pones ahí a aconsejar y luego te rebotan. Los consejos te acaban rebotando. Es mejor no dar consejos. Es bueno escuchar, es bueno acoger, es bueno acompañar, preguntar, que la gente se exprese libremente, pero el consejo no suma. El consolar, el no te preocupes, ya se te pasará. No, no ayuda. Es mejor decir, es normal que estés triste, si necesitas algo, estoy aquí, cuenta conmigo. Yo me quedo a tu lado, quieres un abrazo. Son cosas mucho mejores cuando están llorando, ¿vale? Yo entiendo que nos sale, ¿no? Lo primero que nos sale es el, ya se te pasará, no te preocupes, hombre, que no es para tanto, no llores. Bueno, pues vamos a intentar replantarlo a, es normal que llores, es normal que estés mal, estoy a tu lado, si necesitas algo, cuéntamelo, quieres que nos demos un paseo, hoy nos tomamos algo tranquilamente, una Coca-Cola y me cuentas. Vale. Luego el aprobar y el desaprobar. Esto lo has hecho tú bien, esto lo has hecho tú mal, esto con, entre hermanos. A veces, oye, esto lo ha hecho Menganito mal y esto Fulanito bien. Bueno, pues eso para, también para resolver un conflicto no viene bien, no es positivo. El insultar, eso te pasa por tonto. Eso lo hacemos mucho y hay que evitarlo. El interpretar, en el fondo, lo que tú necesitas es llamar la atención o buscar una interpretación de unos hechos. Si no te lo han contado, no demos por hecho más cosas. Interrogar es hacer muchas preguntas que puedan incomodar a una persona y el ironizar. Pues, por ejemplo, no estaba yo estudiando, sí, estudiando, pues sería la primera vez que estudias. Pues si te están contando un conflicto, no es la mejor forma de enfrentarte a él, ¿vale? Insisto, estas cuestiones que hacemos diariamente en muchos otros contextos se pueden seguir haciendo, pero si nos ponemos un poquito las gafas o la mirada o la bata de mediador o mediadora, salvando las distancias, pero sí desde un punto de intentar buscar una solución positiva a un conflicto, pues todas estas 12 cositas es bueno que las evitemos en la medida de nuestras posibilidades y de lo que el conflicto requiera. Pero sí que básicamente que las evitemos, sino que son cosas que no van a sumar y que incluso pueden restar en muchos casos. Seguimos. Perdonad que aquí. Vale. ¿Y qué herramientas utilizamos de comunicación? Así un pelín como un resumen de cómo podemos ayudar con la comunicación a los conflictos. Primero es el parafraseo. Cuando alguien nos está contando algo, es muy interesante que repitamos alguna de las cosas que nos dicen. Odio a toda mi clase, a toda tu clase. Él lo vuelve a escuchar y dice, a ver, a toda mi clase no. Odio a mucha gente de mi clase que se ha portado muy mal conmigo y que no me ha gustado. Ah, vale, pero ya no es toda, que es la afirmación, o nunca voy a volver a ir a no sé dónde. Nunca vas a volver a ir. Bueno, a ver, nunca, de momento no, ¿vale? Y eso hace que esa narrativa de conflicto que tiene muy fuerte vaya rebajando en intensidad. Resumir, es muy interesante eh, que cuando hayamos escuchado lo que ha pasado, resumamos, a ver si me he enterado bien. Esto lo hacen todas estas técnicas que os estoy aquí un poco mencionando, lo hacen los mediadores y las mediadoras estupendamente bien en el instituto. Pues ese resumen, si me he enterado bien, lo que ha pasado ha sido esto, esto y esto. Reformular, si dicen algo muy grave, ponerlo en bonito. Es que el odio no le voy a volver a hablar en la vida. Vale, lo que tú quieres decir es que estás muy enfadado y te va a costar tener una buena relación con esa persona. ¿He dicho algo muy diferente? Sí, he dicho algo muy diferente, pero el mensaje, la lógica del mensaje es la misma. Lo único que lo he pasado a hippie, lo he pasado a bonito y es mucho más fácil escuchar eso y es más sano escuchar eso que lo otro.
buscar intereses y necesidades, lo que hablábamos en la primera sesión, en la pregunta de por qué y para qué de las cosas, hacer muchas preguntas, lo que no entendamos, clarificar las dudas que tengamos. Las preguntas circulares, que son preguntas abiertas, que nos hace que nos pongamos en un futuro. eh, bueno, ¿y qué sentirías tú si te hubiera pasado a ti? ¿O cómo crees que se ha sentido el otro? ¿O qué es lo que te ha dolido más y cómo puedes conseguir? ¿Cómo te imaginas tu relación dentro de 10 años? ¿Esta persona era importante para ti? ¿Recuerdas algún momento importante con esta persona? Luego tenemos fraccionar. Los conflictos tienen muchas veces, se empiezan a salir un montón de aristas, un montón de ramas, y es bueno ir punto por punto hablando de cada punto. Cuando tenemos dos personas, lo importante es que celebrar los acuerdos, la historia común que se llama, que es hacer que en todo lo que coincidan, pues coincidís en tal y aquí acabar escribiendo una historia común, una historia que te compren las dos partes del conflicto. Es muy interesante cuando estamos escuchando a alguien que nos cuenta algo, mantener el silencio. Muchas veces la ansiedad por preguntar, por hablar, nos hace que no escuchemos y no mantenemos el silencio. Y luego es interesante el simbolismo. Por ejemplo, venga, vamos a ponernos frente a este cojín y vamos a imaginarnos que es tu amiga no sé quién. ¿Qué le dirías? ¿No? Sacamos unos muñequitos, unos peluches que tenemos por casa, unos Playmobil y explicamos el conflicto, lo que ha pasado utilizando estos Playmobil. Esto del simbolismo funciona en etapas cuando son más peques, pero también pueden funcionar perfectamente en cursos superiores y en adolescentes, que ayuda muchas veces a ver el conflicto desde fuera, ¿no? A contar el conflicto como si fuera de otras personas, que hace que, pues que esa emocionalidad de la que hablábamos, pues quitarla un poco. Y un pelín así para que lo tengáis alguna idea. Y estamos casi terminando esta primera parte más informativa y luego pasaremos a las preguntas. Para que tengáis un poco idea de cómo funciona el proceso de mediación de un punto simplificado, que incluso podéis, si tenéis a las dos personas que se han peleado, es decir, imaginaos a dos hermanos o a un amigo y tu hijo que están ahí, bueno, pues queréis de una forma intentar apoyar e intentar buscar una solución positiva, podéis seguir un poco esta lógica, dentro de que esto es un proceso mucho más complejo, que lleva mucho más trabajo, pero esto sería como el resumen de lo que es un proceso de mediación. Nosotros lo hacemos por fases para que sea más fácil, sobre todo cuando hablamos de mediación educativa, para que sea mucho más claro. La primera fase es un cuéntame, en el que se hacen dos preguntas: ¿qué ha pasado y cómo te has sentido? La segunda fase intentamos aclarar el problema haciendo primero un resumen de lo que nos hemos enterado nosotros y nosotras y hacemos las preguntas del para qué, por qué, cómo te sentirías en su lugar, qué crees que te has equivocado. Son todas las preguntas que hemos dicho en la diapositiva anterior que podríamos hacer, pues todas las que se nos ocurra y nos venga bien. Después pasamos a un proceso de búsqueda de soluciones, en donde donde pedimos, no damos, pedimos ideas para que se resuelva el conflicto. Oye, ¿cómo nos podemos comprometer para que no vuelva a pasar? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Es justo? ¿Puedes cumplir esto? ¿No lo puedes cumplir? Y luego pasamos a la parte que sería el acuerdo, que decimos, ¿estáis de acuerdo en esto? ¿No? ¿Y cómo sellamos este acuerdo? En el equipo de mediación, en las mediaciones que se hacen en el centro, hay un documento que firman y que ellos revisan unos 15 días después. Pero si estamos en otro contexto, pues venga, os dais la mano. Muchas veces cuando, venga, las paces es algo malísimo, ¿no? Cuando son más pequeños que decíamos, venga, las paces y se daban la mano sin haber hablado de nada, ¿no? Pues es importante esa das la mano, venga, después de unas conversaciones y después de ver lo que ellos y ellas han sentido y de intercambiar opiniones e ideas. Entonces, se puede sellar con la conversación nos vale, podemos hacer un documento, podemos darnos la mano, un abrazo, bueno, es una forma de cerrar el acuerdo, de sellarlo. Y para despedirnos es importante que, sobre todo en este contexto en el que estamos enseñando, pues valoréis lo que han hecho bien. Oye, habéis sido capaces de hablar, qué bien, enhorabuena. De esto los adultos a veces no lo sabemos hacer
y que vosotros y vosotras actuéis con el cerebro en modo inteligente, que es el modo en el que utilizamos el diálogo y no te pones nervioso y la violencia la intentas evitar, pues es una buena noticia y os lo agradezco y os felicito por ella. Entonces, eso sería un poco este modelo de mediación muy simplificado, como os digo, y sería un poco para una tirita en algún momento dado, os puede venir bien. Sí que veis la lógica y la del tipo de preguntas que se pueden hacer, ¿vale? Que junto con la diapositiva anterior de la que estábamos hablando, de las herramientas de comunicación y esta otra diapositiva, pues nos pueden ayudar a la hora de tener que enfrentarnos a un conflicto. Y os digo más, no solo un conflicto con adolescentes, sino un conflicto de nuestra familia, de nuestra empresa, no un conflicto en otros ámbitos. También nos va a venir muy bien tener un poco este proceso claro, ¿vale? Y bueno. Con esto sería toda la parte de la presentación de, pues, en la que más, la parte más informativa. Sí me gustaría escuchar opiniones, ideas. Me gustaría que utilizaseis el chat si os viene bien, si podéis ponernos alguna cosilla. Nos pone una de las personas que ha estado viendo la charla que no consigue que su hijo le cuente nada. Y sí que es verdad que es uno de los típicos problemas que nos encontramos. Es normal, llega la adolescencia, antes de la adolescencia con los padres hay mucha confianza en muchos casos o se considera que para solucionar los problemas tienen que estar los padres. Y luego quizás se llega a un punto que es distinto, es verdad, en el cual hay una serie de una parte importante de los adolescentes que ya empiezan a guardarse la información y que no la cuentan, sino que se las quedan para ellos y para sus amigos. Creen que son suficientemente mayores para gestionar los problemas. También es verdad que muchas veces luego nos encontramos con que cuando los problemas se han convertido ya en algo más serio, entonces quieren que les ayudemos. Pero claro, no nos han permitido, no nos han dado esa opción de ayudarles precisamente a prevenir, a solucionar los problemas, o darles esos, no vamos a utilizar consejos como tú has dicho, pero sí esas guías o esa reflexión La guía, para sí. tratar de resolver el problema antes de que el problema se enquiste o antes de que el problema pase a ser grave. ¿Cómo podemos, Guillermo, un poquito intentar, la palabra tampoco es sonsacar, es recuperar quizás esa, Esa confianza. que sepan que por un lado no somos sus amigos, porque somos sus padres, Eso. nuestra función no es ser sus amigos, por un lado, pero por otro lado, que sí que para ciertas cuestiones, precisamente como padres, tienen que contar con nosotros para que les ayudemos, les orientemos. ¿Cómo lo Sí, ves? eso es verdad que es, digamos, puede ser uno de los puntos más complicados, ¿no? El cómo recuperar esa confianza o cómo conseguir esa confianza. Generalmente nos viene muy bien hacer una reflexión de qué hacemos con la información cuando nos han confiado en nosotros, qué hemos hecho con esa información, cómo hemos trabajado esa información, qué consecuencias ha tenido cuando nos han contado algo, porque eso nos ayuda también a hacer una reflexión personal, ¿no? De qué errores hemos podido cometer en ese sentido. Luego, en otro caso, hay veces que aún así, aunque lo hayamos hecho todo lo mejor posible, no hemos defraudado su confianza, pero aún así ellos están en un punto en el que, bueno, hay una cierta rebeldía y entender que la posición de mi padre o de mi madre va a ser malo o no me va a venir bien porque no me va a dejar contarle o expresar lo que sienta. Pero es bueno que si no también buscar unas personas de referencia que les puedan venir bien, que a lo mejor no somos directamente nosotros, puede ser alguien de la familia con el que tenga una vinculación especial, una persona en la que pueda confiar en la familia, o un profesor del centro, algunos adultos de referencia que puedan tener ese contacto e intermediar, ¿no? Porque es verdad que la confianza muchas veces, aunque lo hagamos lo mejor que podamos, los hijos y las hijas no tienen esa confianza con los padres, ¿vale? Generalmente es demostrarle que lo que les pase te importa, pero no te importa desde un punto de miedo, de asustarte, del castigo, de la preocupación, que muchas veces va intrínseco lógico en la figura del padre, sino te importa saber qué te pasa, como te importa saber qué le pasa a tu pareja o a tu familiar. Sí, además, ese es un tema, me parece muy interesante ese planteamiento de
cómo utilizamos la información. Es decir, porque también incluso muchas veces como docentes nosotros o en el equipo directivo también nos encontramos con ese problema, que un chaval en un momento determinado nos cuenta algo que no han sido capaces de contar a sus padres, que no han sido capaces de contar a otros compañeros, y de pronto te encuentras con una información que tú tienes una obligación de gestionar y que al final, digamos que la gestionamos, la trabajamos con las familias, pero también tienes esa duda de, ¿y si, vamos, no tienes la duda, sabes que la tienes que Sabes que gestionar, la tienes que decir. pero tienes esa sensación de la próxima vez que tenga un problema, igual ya no va a volver a confiar en No, nosotros. No le da vergüenza contárselo a sus padres, no tiene amigos que le estén ayudando, no es que no tenga amigos a lo mejor, tiene amigos, pero no le están pero no es dando la capaz de ayuda tal, que vale. necesitan de un adulto y confían en ti como adulto, en este caso de referencia, como profesor, que no tiene esa relación emocional y por lo tanto se atreve a contarte ciertas cosas y dices, pero claro, ¿y ahora qué hago yo con esta información? Es que tengo que Claro. gestionarla. La próxima vez que tenga el problema a lo mejor ya no va a venir porque va a decir, jova, te lo conté una vez porque yo necesitaba desahogarme y al final efectivamente tuviste que hablar con mis padres, se lo contaste y yo no quería que mis padres lo supieran. Es una situación muchas veces muy complicada, porque además el adolescente es muy difícil explicarle y que entienda la cuestión de las responsabilidades. Es decir, nosotros queremos ayudarte, pero no podemos ayudarte nosotros solos. Claro. Tenemos que contar con tu familia y además tú tienes que contar también con tu familia. Para eso, por ejemplo, siempre que trabajamos con equipos de profesores, cuando les formamos en mediación, claro, al final los profes que están dentro de proyectos de mediación o proyectos de convivencia acaban siendo una figura un poco de dualidad, ¿no? Por un lado son profes y están dentro del centro educativo y de este sistema y están totalmente... tienen que una responsabilidad, pero por otro lado también se van a convertir en una figura de apoyo, de ayuda a los chicos y Ujú. a las chicas. Entonces yo siempre les digo que las cosas que sepan de mediación intenten que esas cosas no tengan consecuencias directas desde la mediación, que busquen la información desde otro punto. Es decir, si ha sido por una mediación que me he enterado que pasa no sé qué, yo ya estoy un poco avispado de lo que pasa y lo intento buscar esa información desde otro lugar. Voy a intentar o que sea otra persona la que encuentre esa información de otra forma, pero ya sobre aviso, claro, de lo que hemos visto. Porque Ujú. si no, bueno, pues nos enfrentamos al problema de eres un chivato, no eres un chivato, es como confío en ti y haces en el primer momento me abandonas. Es muy complicado y aún así el tema de la confianza, digamos que sería uno de los grandes retos. Nos ayuda el escucharle y también el contar experiencias personales. Esto parece que no, pero muchas veces nos gusta un poco como familia y como profes, muchas veces como sentirnos en esa atalaya de no nos pasa nada, estamos aquí arriba, no, pues oye, mira, yo también lo pasé muy mal con un amigo con el que discutí o yo sufrí esto y yo, mira, no lo hice bien, me equivoqué en estas cosas, a lo mejor intenta pues preocuparte por tal y también pues contar experiencias personales nos Sí. humaniza y es muy positivo. Es una estrategia que además muchas veces funciona. Yo también en ocasiones también en el trabajo la tengo que utilizar con mis hijos también, pero en el trabajo la utilizo porque de pronto se dan cuenta de que no eres alguien algo que se nos olvida y que se les olvida muchas veces, que también hemos sido adolescentes, que también hemos pasado por la situación, los padres, los profesores, y cada uno hemos sido de una manera distinta. Pero es verdad que cuando de pronto son conscientes de ahí va, pero entonces tú también has pasado por una situación parecida en un momento determinado y le puedes dar un consejo, es verdad que le ayuda. Te voy a comentar más cosillas porque parece que se ha animado un poco la Me conversación. alegra. A este respecto, aunque hay una cosa anterior que entramos después, por ejemplo, hay una persona que comenta que cree que hace las cosas medio bien, pero que aún así ve que no le cuentan las cosas y que no confían. A ver, ahí antes de que contestes tú, yo también lo tengo que decir. Es que nosotros tampoco podemos hacer milagros. Es decir, nosotros tenemos que hacer como nos pasa también como profesores, ¿no? Tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Pero es que no, esto no es arreglar un coche. Yo lo digo muchas veces. Tratar con una persona,
en este caso con un adolescente que es una persona en formación y por lo tanto, eh, digamos, con todas sus contradicciones y con todos esos impulsos que tienen en la adolescencia, es algo muy complejo. Y nosotros vamos a intentar hacer, no hay unas normas que tú sigues este protocolo, ahora que está tan de moda la palabra protocolo, tú sigues este protocolo A, B, C, D, y entonces el chico va a entenderlo todo, va a estudiar como tiene que estudiar, va a responder como tiene que responder y va a hacer las cosas bien. Mm, Afortunada o desgraciadamente, depende del punto de vista, pero no funciona así. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar poner nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, lo que estáis haciendo. Ninguno nacemos aprendido y nadie nos ha enseñado a gestionar todas estas situaciones, porque además, cuando éramos jóvenes, el mundo era completamente distinto y la forma de enfrentarnos al mundo era completamente distinto, mucho más madura en ciertos aspectos. Íbamos solos, no íbamos con un teléfono móvil para continuamente poder estar en contacto y que cada vez que surja un problema poder llamar a alguien que nos lo solucione. Era un mundo distinto. Tenemos que aprender, tenemos que reorganizar y repensar cómo tenemos que educar a nuestros hijos, pero tampoco podemos pensar que vamos a tener un éxito al 100% por mucho que nos esforcemos, porque habrá casos en los que sí, que todo funcionará, pero también nos podemos encontrar con chicos y con chicas con los que hemos probado por A y bien, no ha funcionado. Hemos probado por B y sigue sin funcionar y hemos probado por C y sigue sin funcionar. Y mientras las cosas, en este caso, que hablamos de confianza y hablamos de que nos cuenten y que mientras no surjan problemas serios, pues puede que no sea una cosa especialmente grave. Es verdad que si algún día surge un problema serio, pues a lo mejor necesitamos, como suele decirse en los programas de radio, ¿no? De consejos así tipo Fraser, pues hay veces que lo único que os podemos decir al final es, en este caso a lo mejor ya tienes que buscar un profesional específico, sea en este caso nosotros, el departamento de orientación, o cuando es una cosa más específica o más grave, a lo mejor hay que buscar el apoyo sanitario psicológico o de lo que sea, del tipo que sea, para intentar abordar el problema. Pero nosotros como padres también tenemos que tener la tranquilidad de que queremos, como es lógico, tener éxito en la educación de nuestros hijos, pero y tenemos la obligación de intentarlo, pero tenemos que ser conscientes también de que existe una posibilidad de que a pesar de todos nuestros intentos, y no por un fracaso nuestro, necesariamente, puede que sí, hay familias que pueden no estar haciendo las cosas bien, y no hacer ningún esfuerzo por mejorarlas. Pero a veces haciéndolo todo, pues puede que no salga. Y no tenemos tampoco como padres sentir que es un fracaso nuestro, porque en todo caso será un fracaso también compartido, porque es verdad que nuestro hijo es un adolescente en formación, pero ya no es un niño de 2 años. Es decir, tiene una serie de capacidades suficientes, por lo menos como para saber qué está bien, qué está mal, y como para poder razonar. Si no se deja, mm, no siempre va a ser culpa nuestra como padres. No sé si quieres añadir algo, No, Guillermo, si no, no pasamos a estoy otra de las preguntas. bastante de acuerdo. Importante, no hay varitas mágicas, haces todo lo que puedes y no sale bien. Incluso creo que muchas veces cuando la ausencia de noticias es buena noticia, a lo mejor no tener una información directa de tus hijos, de todo lo que hacen, pues tiene mucho que ver con esto de, bueno, enfrentarme a la autoridad, no te quiero contar mis cosas personales, pero si no hay ninguna noticia mala, vamos por buen camino, ¿no? Generalmente. El día que explote pues es el día en el que a lo mejor también puedes demostrarle, oye, estoy aquí, puedes confiar en mí y te voy a ayudar. Además, Ujú, vamos a tener consecuencias porque las acciones tienen consecuencias y es natural y es sano. Pero eso, sobre todo, la gente que trabajamos con adolescentes es un trabajo que hacemos a diario, el entender que no podemos llegar a todas partes. Imagínense ustedes que como familias pues tienen relación con uno, dos, tres adolescentes y sienten que no llegan, pues imagínense cuando ese número se multiplica, no llegamos a todos. Y además es que muchas veces no nos dejan acceder, aunque veamos que hay un problema y que tenemos un montón de herramientas y de formas de ayudarles, pero si no nos dejan acceder pues el acompañarles. Estoy aquí, sabes que siempre si necesitas puedes contar conmigo, pero también entender que hay espacios y tiempos que no medimos ni somos nosotros los que decidimos. ujú. Una de las preguntas tiene que ver con el tema del utilizar los contratos o los Ujú. tratos por escrito. Eh,
comprometerse a firmarlos y entre este caso, evidentemente, entre los padres y los hijos, y si en la experiencia que tú tienes en otras mediaciones que hayas realizado, además que tú además también como estudiante, no lo hemos comentado, pero tú realizabas también mediaciones en tu centro, si eso funciona o suele funcionar, insisto, suele Suele funcionar, funcionar. que buena, está muy bien preguntado, ¿suele funcionar o no suele funcionar realmente? Sí, los contratos escritos en el ámbito educativo funcionan en un porcentaje altísimo de los casos. Hay veces que no funciona y hay veces que, oye, somos humanos, hemos llegado a un acuerdo, lo hemos escrito, lo hemos firmado y no somos capaces de cumplirlo. ¿Eso quiere decir que no funcione? No, eso quiere decir que no hemos sido capaces de cumplirlo, pero a lo mejor durante un tiempo funcionó o esa conversación, ese contrato tuvo una lógica que esa conversación terminase en ese contrato, porque a lo mejor nos acercaban posturas y la siguiente vez que ha funcionado, el conflicto se ha dado de otra forma, ¿vale? Entonces, en sí suelen ser muy, muy útiles. Si hablamos en el ámbito de las familias directamente, ese contrato, hacerlo yo con mi hijo o con mi hija para que se comprometa a cosas, aquí sí que yo tengo más, probablemente funcione y viene bien, porque es una forma de conversar, es una forma de dejarlo por escrito y es una herramienta más. Que vaya a funcionar, pues probablemente en la familia, en la convivencia diaria, esos contratos se olvide varias veces al día. Pero que no quiere decir que la herramienta en sí no pueda ser útil. Puede ser muy útil y tenerla y recordarla. Oye, te has comprometido a esto. Hablar del compromiso, a mí me parece que desde muy pequeños hay que hablar del compromiso. De a qué te comprometes a hacer para mejorar la vida de los que viven contigo, para mejorar tu vida. Es decir, este compromiso es muy importante, este término. Aún así, no hay que tenerle miedo tampoco a probar las cosas, porque efectivamente Mm. es verdad que no sabemos las consecuencias, o sea, quiero decir, nunca sabemos qué es lo que habría pasado si no lo hacemos. Es decir, muchas veces pues hemos hecho este compromiso y resulta que a las 2 semanas o a las 3 semanas ha vuelto a fallar y ahí vuelve el chico a cometer los mismos errores que estaba cometiendo porque se le ha olvidado. Es verdad, pero a lo mejor durante esas 3 semanas algo ha mejorado y es un paso. Por lo menos Claro. vemos que hay la posibilidad de que mejore la situación. No se ha solucionado el problema todavía a largo plazo, pero sabemos que ya por lo menos nos ha dado la pista de que tiene una solución, el hecho Y de ha que habido un pueda haber mejorado. aprendizaje, perdona, Daniel, que te corte, ha Sí, sí, habido, sí. porque justo con tu argumentación se me ha ocurrido una idea muy interesante, que ya no solo, que funciona por el mero hecho de que aprenden algo y Ujú, aprenden otra forma de resolver los conflictos. Es decir, a la hora de hablar de un conflicto, un puñetazo puede resolver un conflicto, un puñetazo puede acabar con un conflicto. Para bien o para mal, el puñetazo puede acabar con el conflicto. Pero ¿qué aprendizajes han llevado el puñetazo? Sin embargo, de un contrato, a lo mejor nos sirve 3 semanas, pero hay un aprendizaje en el que han sido capaces de sentarse, ujú. de dialogar contigo y de hacer un contrato. A mí me parece un acuerdo, un trato, a mí me parece algo muy positivo. Pues una Tenemos. última pregunta, que además me parece también bastante interesante. Has hablado anteriormente, bueno, ahora ha aparecido otra, o sea que luego la planteamos. Has hablado antes de que se pueden controlar los sentimientos. Pero pregunta, ¿no debemos hacerles empatizar? ¿No debemos enseñarles que hay sentimientos que no deben sentir, como el odio o el rencor o la ira? Primero responde tú y si sí, Sí. luego yo también comento Sí, algo, bueno, a ver, a nivel, si es a nivel necesario. teórico, como la gente que trabaja esto te dice que los sentimientos en sí no se pueden, o sea, tú los sientes porque es una respuesta de tu organismo. Tiene un sentimiento, lo sientes. Claro, lo que sí que puedo controlar es cómo reacciono yo a ese sentimiento y lo que me afecta a mí ese sentimiento. No, yo puedo tener un momento de odio, ¿no? De ira, incluso. La ira a lo mejor es mucho más fácil verla. El odio es un sentimiento que hay que evitarlo, porque es un sentimiento que les va a hacer daño a ellos. Entonces sí que hay que trabajar que en cuanto detecten un poco de odio, sean capaces de alejarlos de su vida. Pero la ira, que es un sentimiento que sentimos a menudo, lo único que generalmente lo regulamos. Nuestra capacidad de regulación dice, este sentimiento daría un puñetazo en la mesa, pero no lo doy, ¿vale? Pues lo pueden sentir porque al final es una respuesta espontánea de nuestro organismo, entonces estas cosas sí que las van a sentir, ¿vale? Pero hay que enseñarles a que los puedes sentir, pero que desde luego no te puede dominar, tienes que dominar tú a esos sentimientos, a esas emociones. Es verdad que si trabajamos mucho en emociones positivas, en emociones que les vienen bien, al final es probable que
ellos no tengan esa primera ira y si no lo que tengan es confusión, duda, otros sentimientos de menor gravedad, ¿no? Por así decirlo. Sí, en ese sentido es muy curioso. Hay muchos chavales que cuando ha habido un incidente o ha habido un problema, la respuesta que te dan con 13, 14 años es que es que yo cuando me enfado no controlo. Y entonces dice, vamos a ver, tienes 13 años, tienes 14 años, ¿tú quieres seguir viviendo así? Te dice, no, pero es que yo soy así y ya está. Efectivamente, una de las cosas que tenemos que trabajar con ellos es que si un adulto puede cambiar, con más razón un adolescente puede cambiar, porque un adolescente precisamente se está definiendo todavía, está marcando cuál va a ser su personalidad y su forma de ser. Entonces, tenemos que ser insistentes. Recuperaba la pregunta anterior porque habían indicado, entiendo que hay que reforzar, replantear y reformular cuando surge el conflicto, con todo lo que tiene que ver con los contratos y demás, es que al final se trata de constancia. Digamos, vamos a plantearlo en términos, entre comillas, bélicos. Es que al final, digamos, tenemos que ganar nosotros, pero tenemos que ganar en el buen sentido. Es decir, lo que no podemos es rendirnos antes que ellos. Nada, es que, chico, no hay manera de que haga esto, pues venga, que ya está. A ver, hay cuestiones menores que evidentemente dependen de la personalidad de cualquiera, de cada uno. Tenemos que respetarlo porque cada uno somos como tenemos que ser y ya está, y no pasa nada. No tenemos que conseguir que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean, en todos los aspectos. Ahora, hay cuestiones básicas en las que sí, si nuestro hijo en un momento determinado tiene reacciones que están fuera de lugar, no vamos a decir violentas, pero sí que están fuera de lugar, eso no podemos, ahí no podemos, no podemos dimitir. No podemos decir esto es que es parte de su personalidad, porque sabemos que es algo negativo y que le va a perjudicar en su vida. Ahora, sin embargo, hay otros muchos aspectos en los que efectivamente no vale la pena insistir porque, claro, no tienen que ser nuestros clones. Ellos tienen que desarrollarse como quieran ser o como tengan que ser. Eso sí, cumpliendo con esas cuestiones básicas en las que sí que tenemos que ejercer, en mi opinión, esa función como padres. Y efectivamente, hay que reformular, pues si esto no ha funcionado de esta manera, como decía antes, si el plan A, entonces como ven las carreras de Fórmula 1, pues si falla el plan A, pues el plan Pues B, en pues plan oye, B. pues ahora metemos a boxes y cambiamos ruedas. Pues lo que haya que hacer, probar diferentes estrategias, pero sí que en las cosas que son realmente importantes tenemos que ser también realmente insistentes. No pesados, sino insistentes, poco a poco que vaya calando y ahora conseguimos un poquito y dentro de un mes conseguimos otro poco, pero con una cierta insistencia. No sé si tú estás de Sí, acuerdo con esta bastante, visión. bastante de acuerdo. Y sí, que en sí, sobre todo, hay temas que son vitales y tenemos que, como bien decías, me ha gustado mucho esta reflexión, nuestros hijos no tienen que ser la imagen y semejanza de lo que nosotros queramos proyectar en ellos, de cosas que anhelamos o de cosas que nos gustarían, pues evidentemente que a lo mejor nos gustaría tener un hijo con tal y tal característica, que juegue a no sé qué deporte o que estudie no sé qué. Pero la realidad es que ellos y ellas tienen que tomar sus decisiones, pero sí que es muy interesante que esas decisiones hay límites y uno del límite es que nuestro hijo o hija tiene que ser buena persona, educado y sobre todo tiene que tener un autocontrol, ¿no? Y por eso el tema de la ira es interesante o de cualquier sentimiento de estos que puede provocar enfrentamientos, que haya un autocontrol, porque además el cerebro, como bien ha dicho Daniel, el cerebro es plástico, el cerebro está continuamente en cambio y en movimiento. Entonces no nos pueden decir, es que yo soy así y si me quieres así. No, tú tienes que modificar porque vives en sociedad y porque tus actitudes tienen repercusiones. Y hay gente a la que le puede doler y hay gente a la que puede hacer daño y que tus reacciones dando una patada a una mesa, pues es perjudicial para tus compañeros, el profesor y el instituto porque estás en un espacio donde compartes. Bueno, pues vamos a ir terminando. Mira, hay una persona que ha entrado ahora al final y nos pregunta básicamente quiénes somos. Pregunta si son profesores, orientadores del instituto. Bueno, sí, yo soy el director del instituto y Guillermo es un colaborador. Él no es profesor del instituto, él es colaborador con nosotros los últimos 3 años dentro del programa ProA Plus. Nos está ayudando
a poner en marcha el equipo de mediación y a formar a los alumnos y a los profesores que están participando en el programa de mediación. Si alguno se ha conectado un poquito más tarde, pues probablemente en un rato o mañana intentaremos subir la presentación también grabada para aquellos que la hayan pillado a mitad o que no hayan podido conectarse previamente por razones laborales o por las razones que sean. Y nada, animaros. En los próximos días valoraremos, un poco según la situación, la posibilidad de ofertar por lo menos la posibilidad de alguna sesión presencial para familias en el instituto, para todo esto, poder hacerlo no tanto como una exposición o un debate como hemos hecho ahora al final o una conversación final que hemos tenido Guillermo y yo para hablar de estos temas, sino poder directamente poder hacer algunas dinámicas más prácticas que nos ayuden a los role-playing y todas estas cosas que son más prácticas y que nos permiten ponernos en situación y que podamos luego aplicar con nuestros hijos. Eh, si estar atentos a los correos electrónicos y a las redes sociales para que si no sabemos todavía cuándo se podrá hacer, a lo mejor lo tenemos que dejar para el mes de junio porque ahora tenemos, como sabéis, muchas actividades, las pruebas externas, final de curso de segundo de bachillerato y muchas cosas que vienen ahora conjuntas, pero bueno, puede ser algo interesante. Aprovecho también a agradecer agradecer a Guillermo su colaboración y que haya participado en este formato, que yo sé que a él le gusta mucho más lo presencial, Bueno, bueno, nos pero a todos adaptamos, nos nos parece que es adaptamos. más interesante y más agradable, pero también es verdad que esto permite poder llegar más fácilmente a las familias y que todo el mundo lo pueda aprovechar de una manera u otra. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Daniel, y bueno, a todo el instituto y a las familias que nos han visto y que nos verán. Pues muchas gracias. Pues hasta la próxima y ya os digo que si estáis atentos, por si acaso podemos efectivamente sacar alguna sesión presencial y os puede interesar a lo mejor apuntaros. Muchas gracias. Luego, gracias.